Hola, bienvenido a este vídeo introductorio sobre el curso gratuito de Value Investing. En este vídeo vamos a ver qué es el Value Investing y cómo nos podemos beneficiar de este curso gratuito y de gran calidad. La agenda para hoy, vamos a ver qué es el análisis fundamental y más concretamente el Value Investing. Veremos por qué especializarnos o centrar nuestras inversiones en renta variable, por qué esto es más interesante o por qué es mejor a largo plazo. Contestaremos a la pregunta de si podemos batir a los índices bursátiles o cuáles son los requisitos para poder batir a los índices bursátiles. Diferenciaremos entre volatilidad y riesgo para ver cuál es cada una o qué tienen en común o qué se diferencia entre la volatilidad y el riesgo. ¿Por qué no debemos preocuparnos a corto plazo por los rendimientos que podamos tener? Podemos tener rendimientos muy dispares a corto plazo, pero no debemos preocuparnos a corto plazo siempre que llevemos una visión a largo plazo desde el punto de vista del Value Investing. Veremos qué son las empresas infravaloradas o para mí qué son las empresas infravaloradas y qué es lo necesario o lo que necesitamos para invertir con éxito, ya que eso es lo que busca cualquier inversor que invierta en la bolsa de valores. Y sobre todo, qué es lo que vas a aprender en este curso. Bien, pues vamos a empezar. Antes de empezar, pues vamos a hacer una aclaración sobre qué es el análisis fundamental y más concretamente qué es el Value Investing. El análisis fundamental, como aquí os pongo, es el estudio de los elementos cuantitativos y cualitativos de una empresa. Es decir, si cogemos una empresa y analizamos su balance, analizamos sus estados de flujos de caja, su informe de ingresos, vemos ratios, hacemos los filtros, etcétera, 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 llegaremos a unas determinadas conclusiones mediante este análisis fundamental. Y los elementos cualitativos es algo más abstracto, fijarse en la directiva de la empresa, ver las líneas de negocio que tiene la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el análisis fundamental, ese es el estudio de esos elementos, tanto cuantitativos como cualitativos de la empresa. Entonces, ¿qué es el Value Investing? El Value Investing no es nada más que usar ese análisis fundamental para conseguir encontrar empresas buenas a precios atractivos. Es decir, necesitamos encontrar empresas que estén baratas, por así decirlo, y que coticen a unos precios atractivos para poder comprarlos y beneficiarnos de esa posible subida que se vaya a producir en una empresa que está barata. Entonces, en el Value Investing lo que hace es que aprovecha las fluctuaciones del precio para invertir a largo plazo y generar valor. Es decir, si una empresa está cotizando a 100 euros y por el transcurso de los meses o el transcurso de los días va fluctuando el precio y puede bajar de precio y consideramos que está barata, pues bueno, podemos invertir a largo plazo y generar una plusvalía mediante la generación del valor de esas acciones. Entonces, nosotros como inversores debemos aprovechar la brecha entre el precio y el valor. Es decir, el precio es lo que se paga y el valor es lo que se obtiene. Si una empresa cuesta 100 euros y su valor intrínseco es de 200 euros, tenemos que aquí estamos comprando valor. Es decir, estamos pagando un precio de 100 por algo que vale 200. A la larga, el mercado nos recompensa mediante la subida de la acción. Simplemente es adquirir algo por menos de lo que vale. Es decir, simplemente adquirimos un euro por medio euro, por así decirlo. Entonces, ¿por qué renta variable? La renta variable es el activo más rentable a largo plazo. Y aquí os pongo una gráfica para lo que lo veáis. Desde el año 1801 hasta el año 2001, aquí tenemos lo que ha ganado o lo que ha perdido cada uno de los activos siguientes. Es decir, primero tenemos $1. Es decir, $1 en el año 1801, como podemos ver, se ha depreciado una barbaridad. Es decir, actualmente $1 del año 1801 valdría $0,07. Es decir, ha perdido mucho poder adquisitivo. El oro, pues bueno, el oro se ha mantenido. Vemos cómo tiene puntos en los que cotiza más caro, puntos en los que cotiza menos, pero es plana la evolución a muy a largo plazo. Vemos que esto es a muy largo plazo.
¿de acuerdo? Son 200 años. Entonces, a muy largo plazo, el oro mantiene su poder adquisitivo. Luego tendríamos el tema de los bonos o las letras del tesoro. La diferencia, pues bueno, no es mucha a largo plazo, aún hay bastante diferencia entre los bonos y las letras del tesoro a corto plazo, pero como podemos ver, esta línea negra más oscura son las acciones. Es decir, hay una diferencia abismal entre un euro invertido en 1801 y un euro invertido en 1801 en empresas y un euro invertido en 1801 en acciones en bonos o letras o el oro, ¿vale? La diferencia es tan grande, podemos verlo aquí, un euro invertido en 1801 serían 599.605 dólares. La diferencia es tan abismal a largo plazo que eso es lo que hace que nos debamos decantar hacia la renta variable a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque a corto plazo puede ser que no sea lo más seguro o lo más rentable, pero a largo plazo vemos como sí que es lo más seguro y lo más rentable. Tiene mucha más volatilidad, como vemos tiene unos picos mucho más pronunciados, pero es preferible eso que no tengamos unas cuantas décadas, como puede ocurrir en cualquier de los otros activos, sin tener unos rendimientos buenos. Vemos como aquí es una línea alcista. Tiene sus ciclos, como todo, pero a largo plazo es la que más dinero consigue. Entonces nos tendríamos que centrar en la renta variable. Entonces, como hemos visto, las acciones ofrecen sin duda la mejor tasa de retorno a largo plazo. Entonces, a pesar de las quiebras, porque hay quiebras, hay recesiones, las acciones son el mejor vehículo de inversión, siempre y cuando tengamos paciencia y hagamos las cosas bien. La diferencia de rentabilidades entre la renta variable y los otros activos hacen que debamos aprender a invertir para conseguir buenas rentabilidades. Es decir, no solamente vamos a invertir así en renta variable por invertir, no, debemos aprender a hacerlo bien. Para eso está el value investing. Y la renta variable es el activo menos arriesgado a largo plazo. Es decir, aquí estoy tomando como riesgo la capacidad que tiene tu dinero de perder valor. Como vemos, en el oro es mucho más probable de que tu dinero no aumente de valor, o en los bonos, o por supuesto en el dólar. Entonces, arriesgado es tener tu dinero en una cuenta bancaria, por ejemplo, y que la inflación te coma toda tu rentabilidad. Eso es muy arriesgado, ¿de acuerdo? Mientras que la renta variable, al ofrecerte unas rentabilidades superiores, eso es lo que es más, por eso digo que es menos arriesgado. Y aquí os pongo una frase muy importante, que es que el riesgo es no saber lo que haces. Es decir, una inversión no es riesgosa por sí, o una empresa no es que tiene riesgo en sí, sino que el riesgo es no saber lo que se hace. Cuando no sabes lo que haces es cuando incurres en un riesgo que difícilmente pues lo puedes asumir. A la pregunta de si puedes batir a los índices bursátiles, conseguir más de un 8% anual medio puede llegar a ser difícil. Un 8% anual medio es lo que consiguen de media las empresas o los índices. Entonces, este 8% puede llegar a ser bastante difícil. ¿Por qué? Pues bueno, la mayoría de gestores esto no lo consigue, sobre todo por tres causas. La primera es una falta de disciplina, es decir, no hacer las cosas cuando debes, no entrar en una posición cuando te has prefijado, etcétera. La falta de disciplina pues lleva a muchos gestores no conseguir esas rentabilidades objetivos que se marcan o a superar la media del mercado. Existen también conflictos de intereses, es decir, si yo soy un gestor y mi sueldo depende de que yo obtenga un poco más de rentabilidad que el índice o un poco menos, es probable que no me desvirtúe mucho del índice, es decir, que me voy a centrar en replicar el índice, ¿vale? No voy a intentar batirlo, porque en intentar batirlo puede ser que tenga 1 año o 2 años de pérdidas abultadas y entonces me tiren de mi puesto de trabajo, por lo cual ya no cobraría, porque yo soy un asalariado. Entonces existen unos conflictos de intereses que hacen que los gestores se dediquen a replicar el mercado.
Al replicar el mercado, evidentemente al tener el fondo más comisiones, esto lo perjudica. Entonces los conflictos de intereses que hay en los fondos de inversión, pues bueno, esto es un problema que hace que no lleguen a batir la mayoría de ellos al mercado. Y sobre todo los cambios de estrategia. Hay muchos gestores que empiezan usando una determinada estrategia, como podría ser, pues no sé, mantener las acciones 3 meses, luego cambian a 5 años, luego cambian a empresas con más crecimiento, luego cambian a empresas con más capitalización, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de cambios en la estrategia que al final no saben guiarse por una misma estrategia, y esos cambios en la estrategia producen unas pérdidas que en la mayoría de veces hacen que el fondo desaparezca. Entonces, con el Value Investing lo que se obtienen son retornos superiores al índice a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque es un método comprobado desde hace mucho tiempo, y todos estos problemas no se obtienen. Es decir, con el Value Investing lo que obtenemos es unos retornos superiores al tener una metodología clara y sencilla y eficaz. Entonces, los gestores Value son los únicos que han demostrado batir a los índices constantemente. Es decir, hay épocas o hay periodos en los cuales el índice bien lo hace mejor, o bien otros estilos de inversión lo hacen mejor, pero constantemente los gestores Value son los únicos que han demostrado batir a los índices. Vamos a ver un ejemplo. Es decir, aquí tengo dos gráficas entre la diferencia del crecimiento de 1 y 10 dólares invertidos en valor y 1 y 10 dólares invertido en otras empresas. Aquí si vemos el gráfico, una gráfica de no muchos años, 6 años, 10 euros invertidos en el año 2002, vemos cómo por valor se hubiesen apreciado un 102,8%. El SP500 un 84,4% y el SP500, pero de empresas de crecimiento, un 68,2%. La diferencia a largo plazo es hay bastante gap entre el valor y el crecimiento. Y una gráfica a largo plazo de $1 invertido en valor o en crecimiento, bueno, pues podéis ver la diferencia entre 47.661 euros, $1 invertido en valor, y 1.893 con $1 invertido en crecimiento. Veis cómo a largo plazo siempre compensa más invertir en valor. Las diferencias entre volatilidad y riesgo que os decía antes. Mucha gente piensa que la volatilidad y riesgo es lo mismo, cuando eso no es así. Es decir, cuando vemos un fondo o una acción muy volátil con una beta superior a 1, solemos decir que esa acción o ese fondo en concreto es muy volátil y por tanto tiene mucho riesgo. Y esto no es así. La volatilidad es lo que fluctúa el precio de un activo. Es decir, el precio de un activo puede fluctuar mucho, pero el riesgo no es eso. Es decir, el riesgo es toda la serie de elementos que debemos valorar para hacer una buena inversión. Es decir, si vemos una empresa que el precio de sus acciones se mueva más rápido o menos rápido, o más fuerte o menos fuerte, eso no nos dice nada. Lo que nos va a decir si es arriesgada la empresa es de el tipo de negocio que tiene, si un cliente es probable que no le pague el siguiente mes, si tiene un buen balance, si tiene una estructura de deuda correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, cuando se enseñan en las escuelas el Capital Asset Price Management, pues bueno, ese sistema de valoración no nos sirve a nosotros, ya que solo se mide lo que es cuantificable. Es decir, todo lo que es cuantificable pues lo mide la Capital Asset Price Management. Mientras que el riesgo, que es donde no está el CAPM, eso se halla en lugares poco o nada cuantificables mediante una fórmula. Es decir, tú no puedes medir con una fórmula si tu cliente el mes que viene te va a poder pagar, o si tu proveedor te va a alargar el tiempo de pago a 90 días o a 120 días. Todo eso no se puede medir, y eso es lo verdaderamente importante. Entonces el CAPM no sirve. ¿Por qué digo que no nos debemos preocupar por el corto plazo? Porque en un horizonte temporal corto, generalmente menor a 5, 4 o 3 años, los rendimientos no son representativos de la gestión, la mayor parte de las veces. Es decir, hay algo que es la varianza, y eso nos puede afectar.
Nos puede afectar porque en 3 años, aun haciendo las cosas muy bien, es probable que tengamos unos resultados muy malos. O, justo al contrario, haciendo las cosas muy mal, tengamos unos resultados muy buenos. Entonces, claro, un horizonte temporal a menos de 3 años no deberíamos verlo como algo representativo de la gestión del gestor. Incluso los mejores gestores pueden tener épocas con rendimientos malos o mediocres. Es decir, es lo que le ocurrió a Warren Buffett sobre el estallido de la burbuja.com. Antes ahí estaban creciendo las acciones a una barbaridad y su fondo no crecía tanto porque no se estaba beneficiando de esta burbuja.com. Pero a largo plazo pinchó la burbuja y sus rentabilidades fueron otra vez más superiores a las del mercado. Al final, si el método y la estrategia que uséis es buena, a medio o largo plazo dará sus frutos. Y eso es así. Las empresas infravaloradas, el valor intrínseco y el margen de seguridad son posiblemente los dos elementos más representativos del value investing. ¿Qué es el valor intrínseco? Valor intrínseco es lo que de verdad vale la empresa. Ya lo hemos hablado antes, que el valor intrínseco es lo que de verdad vale la empresa. Y el margen de seguridad es la diferencia entre el precio de cotización y el valor intrínseco. El ejemplo que os ponía antes, si una empresa tiene un valor de 200 y cotiza a 100, es decir, tiene un margen de seguridad de un 50%. Es decir, todavía le queda un 50% que de margen de seguridad, que eso es lo que hace que nos beneficiemos de ese gap, de esa brecha. Para que una empresa se considere infravalorada, debería tener un valor intrínseco superior al precio de la cotización actual y cotizar con un determinado margen de seguridad. Es decir, si esa misma empresa que cotiza a 100 euros tiene un valor intrínseco de 200, eso quiere decir que está infravalorada. Mientras que si esa empresa que cotiza a 100 euros tuviese un valor intrínseco de 70, estaría sobrevalorada y por tanto no nos interesaría invertir en ella. ¿Qué necesitamos para invertir correctamente? Pues sobre todo un método, una metodología de trabajo probada que funcione. Dejar las emociones aparcadas, es decir, notaremos euforia, sentiremos a veces miedo, pánico, avaricia, todo esto lo tenemos que dejar aparcado. Seguir nuestro método a rajatabla y si, como sabemos que funciona, a largo plazo vendrán los resultados. Y sobre todo paciencia. Paciencia porque las oportunidades están ahí, vienen todos los años y podemos encontrarlas. Solamente hay que esperar a la oportunidad adecuada. Y sobre todo constancia. Es decir, un año puede irnos mal, 2, 3, como ya hemos dicho, pero a largo plazo el que es constante sacará los resultados realmente buenos. Por lo tanto, pues bueno, he creado un curso gratuito y que vas a poder aprender todas estas herramientas sobre Value Investing. Lo que vas a aprender son las diferencias entre una empresa mediocre, una buena empresa y una gran empresa, porque muchas veces no sabemos cuál es, nos fiamos de informes de beneficios y no tenemos muy claro qué empresa es buena o qué empresa es muy buena o qué empresa es mediocre. Pues bueno, con este curso lo aprenderás. Sabrás las partes realmente útiles que necesitas para conocer y valorar una empresa. Es decir, nosotros tenemos mucha paja en algunas partes de valoración. Existen muchas cosas que o bien no nos aportan nada o bien nos aportan muy poco. Bien, pues todo eso no hace falta que lo veamos. Nos centramos en las partes que son realmente útiles, las que necesitamos conocer para valorar una empresa. Entonces, saber leer perfectamente un balance, la cuenta de flujos de efectivo y el informe de ingresos es vital para invertir correctamente. Entonces, con este curso vas a saber leer perfectamente el balance, vas a saber qué nos dicen la cuenta de los flujos de efectivo, el informe de ingresos, y vas a saber detectar si hay problemas en la empresa. Conocerás mi método para averiguar en 5 minutos si una empresa es buena o no. Mirando una determinada serie de datos, conocerás mi método porque en 5 minutos sé si una empresa es buena o no y es necesario seguir analizándola o de lo contrario desecharla e ir a por otra, por lo cual se optimiza mucho el tiempo. Aprenderás todo lo que no son números a la hora de invertir, es decir, la parte más cualitativa de la empresa, aprenderás a valorar a la directiva, si lo hace bien, aprenderás a ver el negocio como es, no como
una gráfica que tiene que se dibuja y sube hacia arriba o sube hacia abajo. No, aprenderás qué es el negocio, las líneas de negocio, si es un buen negocio, hacer análisis DAFO, etcétera. Y sobre todo aprenderás a usar tu sentido común al invertir. Verás que cuando consigas este curso, cuando lo hagas este curso, desarrollarás un cierto sentido, un feeling, y verás como dirás, pues esta empresa me gusta más, esta empresa no me gusta tanto, y eso es al fin y al cabo el sentido común que te hará pues que inviertas correctamente. Sabrás cuándo comprar y vender exactamente una empresa. Esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque no solamente nos hace falta saber si una empresa es buena o es mala. Además necesitamos saber cuándo la debemos comprar y cuándo la debemos vender. Si no sabemos esto, pues bueno, de poco nos puede servir. Y obtendrás una metodología de trabajo probada que funciona. Es decir, esta metodología de trabajo funciona desde antes de la década de los años 20. Entonces es una metodología de trabajo probada más que de sobra y que funciona. Entonces, para obtener tu curso gratis, entra en www.investandtrading.com, regístrate y podrás aprender gratuitamente este curso. El curso son 19 lecciones en vídeo y podrás aprenderlas, pues como digo, gratuitamente. Y además te llevarás mi libro totalmente gratis también, de las 7 leyes de la inversión en dividendos. Y eso es todo. Espero que te guste y nos vemos en investandtrading.com.